Comenzamos con el segundo capítulo de este viaje que esperemos sea interesante para ustedes. A partir de la experiencia que hemos acumulado en la carrera de enfermería de la Universidad Técnica Particular de Loja. Imagínate mapear todo el conocimiento que hay sobre un tema en días, no en meses. Esto viene a colación porque estamos ante la posibilidad de desarrollar procesos de investigación totalmente apegados a una metodología, pero con un ahorro de tiempo importante. En promedio, una revisión de alcance sin el uso de herramientas no solamente de inteligencia artificial, sino aplicativos, puede durar fácilmente un periodo de un año. Sin embargo, puede durar ese mismo tiempo si mejoramos las herramientas que usamos o las optimizamos su uso para poder generar información mucho más creíble y, digamos, apuntalar procesos en cada una de las fases que estamos trabajando. Esto es posible y es precisamente de lo que hablaremos un poco en esta sesión. Scoping Review, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar rápidamente de qué es y qué no es un Scoping Review, qué diferencias explosivas hay con otros enfoques, los objetivos que son específicamente las fases de esta metodología y presentar algunos casos reales. Entonces, lo que interesa aquí como un objetivo, un propósito, es crear un mapa conceptual de algún área de interés. Entonces, un Scoping Review es una exploración de temas emergentes en la práctica. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de temas emergentes, siempre tenemos el supuesto de que no sabemos si hay o no hay información. Si en efecto lo que yo estoy queriendo investigar, hay disponibilidad de información en investigaciones primarias. Es decir, no se trata el Scoping Review de hacer un estudio quanti, quali o mucho menos mixto. Se trata más bien de ver qué investigaciones hay sobre este tema. También es una manera de sintetizar evidencia que puede ser cuantitativa, cualitativa, mixta, puede ser incluso de investigaciones de revisiones también. También nos permite identificar áreas que requieren más investigación dependiendo del tema que estemos trabajando. Dentro de un tema específico vamos a colocar algunos ejemplos a continuación. Puede ser también la base para desarrollo de políticas de salud y de protocolos más fuertes, más robustos. Una de las cosas importantes es que no requiere SAGE y esto lo insistimos, puesto que no se trata la población, la muestra, todo lo que manejamos, ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de estudios de diferente índole. Y también es importante porque para los que se inician en esta metodología, cuando usted pretende como tutor o director de un trabajo de estos agregar una temática, pongo una experiencia particular donde uno de los tutores decidió agregar al menos teorías de enfermería, cada vez que yo intento modificar un título, tengo que arrancar desde cero. Entonces no es hacer un marco teórico, esto es una confusión que debemos dejar clara. No se trata de abordar la temática desde una metodología de capítulo de libro, de información, no. Se trata de abordar un tema como lo vamos a ver adelante. Y por lo que decimos acá, por el hecho de que la población, la muestra, son productos científicos y no personas, implica que el título es inamovible una vez que demostramos que existe evidencia científica suficiente sobre el tema. Entonces, hacer esto para después querer modificar de alguna manera, hemos tenido también la experiencia que hace poco, guiando uno de estos procesos, encontramos que un trabajo aparentaba tener muy buena información, sin embargo, cuando revisamos la fórmula de búsqueda, nos encontramos con algunas situaciones adversas que nos obligó a comenzar desde cero, pero no por la actitud de un director poco conocedor del tema, sino porque nos dimos cuenta que cuando hacíamos el cribado o la selección o extracción, nos dimos cuenta que la información no estaba bien trabajada desde la fórmula de búsqueda. Un Scoping Review entonces
No es apropiado cuando queremos hacer una evaluación crítica, como sí lo puede ser una revisión sistemática, cuando queremos hacer una síntesis cuantitativa, como puede ser la misma revisión sistemática, o cuando necesito respuestas definitivas para la práctica clínica. Para eso se requieren de otras metodologías. Entonces, no sirve cuando estamos comparando A con B, como el caso de un vendaje, cuando estamos midiendo dosis de medicamentos más seguras, como lo podemos hacer, por ejemplo, con un análisis estadístico más profundo, ¿ya? Que puede ser entonces, no intentamos comparar una técnica X con una técnica Y, ¿ya? Eh, a través de un metaanálisis, por ejemplo, no se evalúa en esta metodología la calidad de la información, por lo tanto no vemos los riesgos de sesgo, solamente tomamos la información. Evidentemente eso hace que la Scoping Review sea más versátil y un poquito menos compleja. En el caso de una revisión sistemática, pudiera, incluso con la participación de expertos, durar hasta año y medio. Sin embargo, no es el caso del Scoping Review. No permite evidenciar o medir la fortaleza de la evidencia a través, por ejemplo, cuando son estudios cuantitativos, a través de Stroke, por ejemplo, o de Corec, o de cualquier otra metodología o lista de cotejo que me vaya a hacer medir calidad del informe. No proporciona niveles grade porque no genera recomendaciones a partir de la evaluación de la calidad. Por lo tanto, no es un metaanálisis, tampoco puede medir el tamaño del efecto de algo, porque en efecto el Scoping Review no realiza estudios o análisis estadísticos complejos, ¿ya? Y por supuesto, por lo mismo, no establece intervalos de confianza. No se puede a través tampoco de un Scoping Review querer generar protocolos o guías clínicas y mucho menos justificar intervenciones, porque como le hemos dicho, lo que requerimos o que lo que nos ayuda es a identificar lagunas, a conocer áreas de interés, qué es lo que está mapeado sobre un determinado tema. Entonces esto es importante para que lo manejemos fluidamente, porque esto incide incluso en la manera como yo me planteo el título de una investigación con un Scoping Review. ¿Cuándo podemos usar Scoping Review? Cuando el tema es amplio y es exploratorio, ¿ya? Cuando la literatura que se maneja respecto al tema no es homogénea, cuando hay diversos enfoques, cuando por una razón específica quiero mapear significaría graficar a través de una metodología que es la Prisma SCR, qué es lo que hay sobre un determinado trabajo. Debo, por supuesto, aplicar criterios de inclusión, criterios de exclusión, y también me ayuda a identificar brechas de conocimiento en una temática, como vamos a ver ejemplos más adelante. Y también nos permite trabajar en áreas emergentes que han sido poco estudiadas. Insistimos, no usarlo cuando quiero una pregunta clínica específica donde la herramienta pudiera ser una revisión sistemática. En la misma metodología se evalúa calidad necesaria, aquí no. No hay síntesis cuantitativas requeridas a través de metaanálisis. No se puede tomar un Scoping Review como una recomendación. Y cuando los recursos de tiempo, como el tiempo, son limitados, no es bueno tomar en el caso mío, generalmente trabajo con trabajos o tesis que duran un año. Entonces, en ese periodo vamos definiendo cada una de las fases de esta metodología. Aquí vemos entonces, comparativamente con otras metodologías, el Scoping Review es un estudio de tipo secundario, por lo tanto no puede declararse como descriptivo, mucho menos como cualitativo, igual que la revisión sistemática. Comparativamente con el resto de los trabajos, son secundarios porque tratan de, digamos, publicaciones originales de fuentes primarias. No se hace una síntesis crítica, se hace más bien un mapeo de la evidencia, es exploratoria, es decir, es más amplia, se requiere una pregunta flexible, ¿ya? Y lo que se busca es ver qué es lo que hay. Entonces, a diferencia de otras, no permite hacer reconocimientos, ¿ya? Eh, con todos los estudios primarios, la diferencia es que no caracteriza, no establece asociaciones, mucho menos de causalidad,
no permite la comprensión porque no se trata de seres humanos y tampoco busca la integración metodológica para lograr sus resultados. Entonces, esto quiere decir que el Scoping Review entra en una categoría de investigación secundaria de bajo nivel con respecto a revisión sistemática, pero mucho más arriba que una revisión de la literatura normal, porque tiene una metodología específica que ya hemos insistido en cómo se llama. Entonces, ya hemos hablado de mapear la evidencia a raíz de una fórmula de búsqueda, identificar brechas, lagunas, gaps de investigación para futuros estudios, clarificar conceptos claves y definiciones sobre una temática, examinar cómo se ha conducido la investigación de un tema, porque se hace un resumen de cada una de las investigaciones que se incluyen, y también, como lo hemos dicho, identificar vacíos con respecto al conocimiento existente. Esto en la práctica de enfermería es interesante porque la guía, pero de manera indirecta. ¿Cuál es la metodología? De Arsky y O'Malley, con una variación de Levac en 2010 y cuya estructura sistematizada o sistemática es el prisma SR. ¿De qué se trata? De identificar una pregunta de investigación utilizando la metodología PCC, no la que responde a revisión sistemática y que habla de una población, de un concepto y de un contexto. Esto se coloca en un título, se busca información en diferentes bases de datos y a partir de ahí, si hay información suficiente, podemos abordar la temática. Luego vamos haciendo una selección de estudios a través de criterios de inclusión que tienen que ver con el idioma. Aquí hay otro mito que se maneja, que es el hecho de que los estudios tienen que ser de los últimos 5 años. Eso depende de los criterios que se interpongan. Puede ser que en un lapso de 5 años, me ha pasado por ejemplo, que no encontramos mucha información, ampliamos a 10 años, a 15 años y mejora la información. O me encontré con un trabajo muy similar a una revisión de este tipo, cuando quise ver cómo estaba la inteligencia artificial y lo pude hacer con un periodo de 2 años porque la información es realmente mucha. El paso 4 es cómo extraer los datos de cada una de estas investigaciones, mapearlos, es decir, dónde se hicieron, quiénes son los autores, qué tipo de investigación fue, qué muestra, qué población, qué conclusiones, inclusive si es posible crear una categoría de análisis. Determinar las implicaciones futuras y las direcciones, resumir y reportar, que es lo que hacemos de acuerdo a la guía Prisma, que es la que mapea esta información. Luego determinamos qué implicaciones futuras para las directrices de enfermería, en la práctica de enfermería, y pudiera ser un paso de validación más adelante que tenga que ver con la validación con stakeholders o interesados o personas que están alrededor de la investigación o del tema de investigación más bien, que sería lo que se llamamos partnership o socios, por ejemplo. ¿De qué se trata esto entonces? Incluso hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, tenemos las 5 fases que ya las hemos mencionado. Hay una pregunta de investigación que tiene que ser amplia, pero que tiene que ser solo en 3 situaciones, ¿ya? Población, concepto, contexto. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial? Sería el concepto. En la formación de enfermería sería la población. ¿Y cuáles son sus efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ahí tenemos un ejemplo. No pretendemos hacer preguntas de investigación de otra metodología porque no nos serviría. En la fase 2 identificamos bases de datos, como pueden ser las que ustedes observan. Luego pasamos a una fase 3 donde identificamos cuál es el volumen de documentos que encontré, cuáles se duplican y luego ir evaluando a través del título, a través del resumen y finalmente si queremos hacerlo cuando existe el texto completo. Luego, a través de ese proceso de legibilidad, dejamos un estudio o un contexto o un número final, en este caso como ejemplo de 45 trabajos. Una fase 4 donde hacemos una metodología, definimos una población, una muestra, unos métodos de recolección. A través de Ryan, por ejemplo, podemos utilizar tecnología de inteligencia artificial también. Mostramos unos resultados con base a un contexto. Y
Luego sintetizamos los hallazgos a través de categorías. Por ejemplo, si la investigación es sobre aplicaciones de IA en formación de enfermería, habrían estas 6 categorías que pudiéramos mapear. Esto es simplemente un ejemplo. Finalmente, nos damos cuenta que la metodología nos va ayudando a hacer el mapa. Aquí tenemos dos ejemplos que les dejo, uno sobre competencias blandas, donde vemos los 6 pasos. Básicamente lo que quiero con esta lámina es mostrar varios ejemplos. Por supuesto, a partir del marco metodológico de Arki y O'Malley, y también hay otro ejemplo de barreras de los docentes para el uso de herramientas digitales. Entonces allí pueden ustedes ver algunas palabras claves, algunas ideas que dependen de la temática. Insisto, si no está esto claro, pudiéramos cometer un error. Si luego queremos decir, por ejemplo, competencias blandas y competencias duras, ya no estaríamos utilizando un concepto sino dos. Ya si decimos entonces barreras de los docentes aplicando, por ejemplo, la, la, la teoría de Patricia Wiener, ya todo cambia. Y cada vez que metemos un término más, es mucho más difícil encontrar información. De nuevo, insistimos, tu misión es convertirte en un detective experto sobre evidencia científica. Y aquí dejamos de nuevo nuestras referencias personales.